Muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, querría rendir homenaje a dos personas que han fallecido recientemente, que eran dos personas con una trayectoria muy diferentes, pero las dos muy importantes para el mundo del arte en España. El catedrático de Historia del Arte, Enrique Valdivieso, un gran especialista en pintura española y particularmente la pintura de Murillo. Por cierto, tuvo hace unos años un proyecto con la Fundación Gulbenkian que yo creo que no llegó para una gran exposición sobre la naturaleza muerta en la Fundación Gulbenkian. Ha fallecido trágicamente con un accidente, con un incendio en su casa. Y Helga de Alvear, la gran coleccionista y fundadora de su museo, que nos ha dejado también. Entonces, un recuerdo para ellos, en primer lugar. Tenemos el honor de contar hoy, para inaugurar esta exposición de Guardi y Venecia en la colección Gulbenkian, aquí en el Thyssen. Tenemos con nosotros a Antonio Filipe Pimentel, director del Museo Gulbenkian de Lisboa, y el embajador de Portugal, João Mira Gómez, así como a la consejera cultural y a la directora adjunta del Museo Gulbenkian, que ha venido con el señor Pimentel. También nos acompaña nuestro director gerente, Evelio Acevedo, y Mar Borovia, comisaria de esta exposición y conservadora jefe de la pintura antigua de nuestro museo, como ustedes saben. Con el Museo Gulbenkian, con la Fundación Gulbenkian, tenemos una relación de larga data. En una ocasión compartimos una exposición, coorganizamos una exposición del artista Fantin Latour, y la relación se ha renovado recientemente desde que el señor Pimentel accedió a la dirección y tuvimos una obra invitada de nuestra colección, el autorretrato de Rembrandt, durante un tiempo. Aparte de que a lo largo de los años los intercambios, el préstamo de obras han sido muy regulares, constantes, y en ambos casos yo creo que la Fundación Gulbenkian ha prestado al Thyssen cosas que no presta habitualmente y nosotros hemos hecho lo propio. Mar Borovia y Margarita Sampaio tuvieron la idea de hacer este intercambio, desde luego hablando con el señor Pimentel y conmigo, entre las colecciones de pintura veneciana de la colección Gulbenkian, que son excelentes, y las nuestras. Y entonces ha habido una exposición de nuestra pintura veneciana, incluyendo los Canaletto y Tiepolo, etcétera, en el Museo Gulbenkian de Lisboa, y ahora, digamos, en reciprocidad, llega a nuestro museo esta colección, la integridad de la colección de los Guardi, de los famosos Guardi del Museo Gulbenkian. Hay que decir algo sobre la figura de Guardi, que quizá todavía no tiene la popularidad que merece su prestigio entre los historiadores del arte. Un gran historiador del arte, Francis Haskell, en un artículo clásico, escribió hace mucho tiempo que Guardi podía considerarse el primero de ese prototipo romántico del artista incomprendido en su tiempo, porque fue ignorado en vida, fue poco apreciado durante su vida, porque cuando Guardi trabajaba en la segunda mitad del siglo XVIII predominaba un ideal neoclásico en las cortes y en las academias europeas, y hoy es considerado como uno de los mejores pintores del Settecento. Hay que decir que el gran magnate, coleccionista y mecenas Carlos Gulbenkian, fundador del Museo de Lisboa, que nos ha prestado esta magnífica colección, fue un precursor, un visionario, porque adquirió su primer Guardi en 1907, su colección de Guardis se creó entre 1907 y 1921, en el momento en que solo estaba comenzando a vindicarse a Guardi como pintor.
y en esos años formó uno de los conjuntos mayores de su propia colección. Se suele decir que es el conjunto más importante de su colección, pero hay que exceptuar naturalmente la colección de René Lalique, que es una colección impresionante y más numerosa. Pero en todo caso, de pintura, la colección de Guardi es el pintor más frecuente en la colección Gulbenkian y es también una de las mejores colecciones del mundo por su variedad y por su calidad, con sus vedute, sus festi y capricci que podemos ver aquí. Nuestro museo, por cierto, hay que recordar que alberga 3 Guardi, ¿no? 2 en la colección del propio museo y 1 en la de Carmen Thyssen. Guardi es el último de los grandes vedutistas venecianos. Nació en Venecia, hijo de un pintor, una familia de pintores, hijo de Domenico Guardi, pintor poco conocido. Su hermana se casó con Giambattista Tiepolo y se ha conjeturado que pudo influir Tiepolo en el color y la vivacidad de las figuras de Guardi. Entonces los talleres eran, como saben ustedes, cosa de familia, eran cosas familiares, y Guardi trabajó durante muchos años en el taller de su propio hermano, de su hermano mayor, Gian Antonio, de quien por cierto tenemos en la colección una escena en el Serrallo, en la colección Carmen Thyssen, que ha estado recientemente en la exposición de la memoria colonial, ha estado incluido. Guardi empezó trabajando con su hermano, produciendo desde copias de maestros, de maestros cotizados hasta escenas religiosas, mitologías, escenas orientalistas. Y fue después de la muerte de su hermano Gian Antonio cuando se volvió hacia el vedutismo. El vedutismo, que era un género ya bien establecido. Siguió, desde luego, el precedente de Canaletto en sus temas, pero, hay que hacerle justicia, desarrolló un estilo absolutamente propio, absolutamente personal. ¿Y qué caracteriza a ese estilo? Frente al de Canaletto, o al de otros seguidores de Canaletto, como Bellotto, Marieschi, etc. Frente al realismo casi fotográfico, ese realismo preciso de Canaletto, Guardi acentúa los efectos atmosféricos, digamos, frente a la rigurosa perspectiva lineal de Canaletto, por ejemplo, más la perspectiva atmosférica. Los horizontes de Guardi son más bajos que los de Canaletto y descubren cielos más vastos. Y esos cielos tienden a estar más nublados que los de Canaletto. Los cielos de Canaletto suelen estar despejados, es una Venecia soleada, de luminosidad diáfana. A Guardi le interesan más las luces inciertas y los momentos también como el amanecer y el crepúsculo. Canaletto cultivaba las composiciones estructuradas, digamos, clasicistas, muy arquitectónicas. Guardi ama los ángulos inusuales y las asimetrías en sus composiciones. Y Guardi introduce en sus cuadros, le presta a las figuras un papel que Canaletto no les había prestado. Las figuras de Canaletto son pequeñas, insignificantes, generalmente no desempeñan ningún papel. En Guardi pueden ser mayores de tamaño, más coloristas, más vivas y añaden un interés narrativo y un interés humano a sus obras. Pero quizá la característica más visible que diferencia a Guardi y que está asociada a todo esto que he dicho antes, frente a Canaletto y otros representantes del vedutismo primero, es lo que el propio Guardi llamaba il tocco forte. La pincelada de Canaletto era una pincelada fina, controlada, que producía un efecto suave de continuidad. Guardi cultiva, il tocco forte es la pincelada suelta, rápida, libre, expresiva. Un poco sketchy, un poco inacabada, un poco... por eso se le ha llamado impresionista, aunque en puridad no tenga mucho que ver con la estética impresionista francesa del final del siglo XIX, pero sí tiene ese aire abocetado, rápido, tan expresivo. En general, frente a la objetividad
implacable de Canaletto, Guarni es un artista más de la evocación poética, más subjetivo, más lírico y más lleno muchas veces de cierta nostalgia o cierta melancolía, cosa que encaja también con el hecho de que sea una figura terminal. He dicho que fue el último de los grandes venetistas y casi diría que fue el último de los grandes pintores venecianos, porque murió en 1793 y la República de Venecia solo le sobrevivió 4 años, porque en 1797 un general llamado Bonaparte y el Imperio de los Habsburgo desmembraron la Serenísima, que había existido nada más y nada menos que durante un milenio, más de un milenio. Entonces, las escenas que vamos a ver son como el último esplendor, el último fulgor de esa república. Bueno, pues quiero dar las gracias, por supuesto, al Museo Gulbenkian por su inestimable colaboración, porque hayan confiado en nosotros para entregarnos este tesoro, y quiero agradecer también a la Embajada de Portugal el interés por construir en torno a esta exposición. Va a haber un ciclo de conferencias, va a haber un concierto de los que nos hablarán ahora, para construir un verdadero intercambio cultural entre España y Portugal en torno a este encuentro de nuestras colecciones. Muchas gracias. Y del arte que están con nosotros esta mañana. Para mí es un enorme placer estar aquí esta mañana en esta presentación de una exposición magnífica. Muchas gracias por esta masterclass en Guardi, que me encantó, porque esta es la mejor manera que yo tengo para celebrar 5 años en Madrid. Yo empecé a trabajar en Madrid hace exactamente 5 años, en el 3 de febrero del 2020, algunas semanas antes de una tragedia terrible, porque llegó la COVID, y por eso estar aquí 5 años después en la inauguración de esta exposición, que es mucho más que una exposición de un gran pintor, porque en realidad lo que estamos aquí celebrando también hoy es la colaboración entre 2 instituciones fundamentales en España y en Portugal, instituciones con las cuales hemos venido trabajando, que hemos venido desarrollando un ambicioso programa cultural, y no solamente con estas instituciones, con otras también en España. Y quería aprovechar también para rendir homenaje a Elga de Aguiar, con quien trabajamos muchísimo. Elga fue una de nuestras socias cuando hace, creo que 3 años, organizamos una exposición en la residencia de la Embajada, un diálogo transfronterizo entre la colección de Elga de Cáceres y la colección Cachola de Elvas, en un programa que se llama Artists Join the Embassy, que invitamos artistas, galeristas, para exponer en la Embajada de Portugal durante la Semana de Arte. Yo creo que esta nuestra misión de acercar los pueblos, los públicos entre Portugal y España es una de las mejores misiones que podemos hacer en el ámbito cultural en la Embajada de Portugal. Y quería también aquí saludar a Ana Patricia Severino, que es mi consejera cultural, con quien ha trabajado conmigo no 5 años, pero mucho más, porque ella trabajaba conmigo en Berlín antes de venir a Madrid. Yo quería, ya hablaron de los programas que nosotros vamos a organizar aprovechando esta exposición en colaboración con el Museo Thyssen, pero también quería decir que esto que tenemos aquí es solamente una pequeña muestra del esplendor que existe en el Museo Calouste-Gulbenkian. No solamente el museo, porque nosotros también, en el marco de este programa de Artists Join the Embassy, también organizamos el año pasado una exposición de 14 artistas portuguesas en la residencia de Embajada,
para presentar la reapertura del Centro de Arte Moderna de Gulbenkian. Por eso nuestra cooperación con Gulbenkian es antigua, es muy fuerte, y creo que la mejor manera de conocer las colecciones del Museo Gulbenkian y del Centro de Arte Moderna es viajar a Lisboa. Por eso, si ya no conocéis, creo que vale la pena marcar un viaje a Lisboa y ir a pasar, no un día, porque un día es muy corto, varios días en Gulbenkian, y también aprovechar los jardines de Gulbenkian, que son una preciosidad. Yo quería terminar diciendo que estas iniciativas refuerzan el compromiso que la Embajada tiene de promover este diálogo cultural entre Portugal y España, de destacar el papel de cultura y del arte en este diálogo, decir también que es la cultura que nosotros estamos celebrando en Portugal y en España en el marco de los 50 años de las transiciones democráticas, que empezamos en septiembre del 24 y vamos hasta el septiembre del 25. Lo celebramos porque también estamos celebrando los 50 años del 25 de abril del año pasado, y creo que esta ya más que cooperación, porque yo creo que es una verdadera complicidad que existe a nivel cultural entre Portugal y España, entre los museos de Portugal y España, y no solamente los museos que están en las capitales, los museos que también están en comunidades autónomas y en otras ciudades de Portugal. Es la mejor manera de celebrar el arte, es la mejor manera de celebrar la cooperación entre Portugal y España. Deseo a todos una buena exposición. Gracias de nuevo al Thyssen, a nuestros amigos del Thyssen, gracias a nuestros amigos de Gulbenkian, y haremos muchas cosas más en el futuro. Gracias. Dices en portugués que quien habla por último habla mejor, quizás porque habla más corto, porque en realidad todos han dicho lo que era importante que se ha dicho, pero mis palabras van a ser de cortesía, sobre todo, antes de más con el Museo Thyssen, con Luisa, que de verdad que es un parcero, como Guillermo ha dicho, de muchos años y que sigue con una intensidad de trabajo muy buena. Con nosotros es una especie de alter ego de nosotros en Madrid, y esa más que hay una forma de completud entre las dos colecciones que se expresa en este préstamo de dos colecciones que se han complementado en dos muestras simultáneas o paralelas, se puede decir. Y después, sin duda también, en el Museo Morovia, que ha sido con Luisa Sampaio la instructora y la inspiradora de esta circulación de obras entre los dos museos. Nosotros hemos hecho una muestra llamada Venecia en Fiesta, con los clientes preciosos de Thyssen, los Canaletto, el Bellotto, etc., el Tiepolo, todo lo que han prestado, y por supuesto con nuestra colección de guardias que ahora se presentan aquí con muchísimo gusto nuestro. Y por supuesto también a Silvia Acevedo, que es un querido amigo de este museo. Y por supuesto finalmente al embajador de Portugal, que es también un amigo, un viejo amigo y conocido, que trabaja muchísimo y que hemos hecho un trabajo siempre juntos por la promoción de la cultura de los dos países, que es muy importante, de verdad, porque hoy sobre todo estamos convocados a la cultura de la paz, y los museos son el punto de encuentro de las personas, que es muy más necesario que jamás. Yo creo que las personas vengan y mergullen en la belleza para olvidarse del tiempo presente y sentir que hay tiempo que vendrá después de nosotros y que sobrevivirá a nosotros, tal como nosotros hemos trabajando para que el pasado sobreviva lo mejor posible, que es lo que hacemos en los museos, es preservar y conservar lo mejor posible los testigos del pasado para que en el futuro sigan continuando las progresiones. Es por eso que todo esto me parece muy importante, y bueno, muchas gracias por la invitación, y creo que después de la masterclass que ha dado Guillermo Solana sobre el Guardi, no hay nada más que presentar, él lo ha dicho todo, de verdad, es un impresionante pintor por todas las razones que lo ha dicho. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, pues, darles las gracias por cubrir este nuevo proyecto del Museo Thyssen. A mí la verdad es que me gustaría contar un poco cómo se ha gestionado toda esta exposición, que tengo que decir que esto era uno de los sueños que yo tenía, un sueño que tuvo que pasar en un cajón de mi escritorio, pues la verdad es que de bastantes años. Como han comentado tanto Guillermo Solana,
hace un momento, las relaciones que el Museo Thyssen ha mantenido con la colección Gulbenkian siempre han sido muy fluidas y han sido muy buenas. Y yo la verdad que hace ya muchos años que visité el museo y me quedé absolutamente prendida de esta colección de Guardis que hoy presentamos en Madrid. Y siempre te había tenido ahí, bueno, pues el rum de a ver si en algún momento, bueno, pues todas estas obras podrían exponerse en el museo. ¿Qué pasaba? Bueno, pues la verdad es que daba un poco de apuro preguntar, oye, ¿nos podéis dejar los 19 Guardis para exponerlos en Madrid? Y yo recuerdo que cada vez que venían a alguna obra para alguna exposición que nos prestaban, pues siempre hablaba de los Guardis, y a ver si alguien me dice algo. Bueno, total, no tuve, la verdad es que no tuve mucha suerte. Sin embargo, en el año 22, con otra colaboración que tuvimos precisamente con el Museo Gulbenkian, prestamos el autorretrato de Rembrandt y tuve que ir a hacer ahí una colaboración con ellos. Y entonces en ese momento pues dije, mira, pregunta a ver si puede ser o no puede ser, si puede ser estupendo y si no puede ser, pues bueno, pues hacemos otra cosa. Y hablando con María Sampaio, la solté, digo, oye, ¿nos podríais dejar en algún momento vuestra colección de Guardis para Madrid? Y me contestó, dice, bueno, dice, lo tendría que comentar, pero es una posibilidad, con lo cual yo me vine a Madrid encantada. El tema fue que, a ver para cuándo se podía materializar pues este intercambio. Total que la verdad tuvimos mucha suerte porque a los 4 meses o 5 de mi vuelta de Lisboa, pues me llamó precisamente para ver si podíamos hacer un intercambio de pinturas con nuestra colección veneciana. Dije, bueno, pues yo tengo que preguntar. Claro, la colección precisamente veneciana es uno de los puntos fuertes de la colección, sobre todo el vedutismo, que apenas hay vedutismo en España. Y bueno, pues la propuesta fue hacia adelante, con lo cual pues eso nos ha permitido en el día de hoy poder tener aquí pues estos 19 cuadros. Otra novedad es el lugar que hemos escogido para mostrar lo que son 3 salas de la colección permanente, con la idea de que puedan enlazar toda la figura de Guardi precisamente con los vedutistas que los tenemos en la sala 17. Las pinturas, como se ha comentado, son 20 obras, hay un dibujo, 19 lienzos y tablas, porque tenemos los 2 soportes de Guardi, y luego también tenemos una pintura del hijo de Francesco Guardi, de Giacomo. Que los hemos organizado temáticamente, porque al estudiar más o menos el bloque de pinturas, pues en vez de poner, pues hacer un recorrido cronológico, que en Guardi la verdad no es nada fácil, porque las pinturas aparecen fechadas muchas veces entre 5 y 10 años, es muy difícil fecharlas, pues decidimos que lo mejor era exponerlo por temas. Hemos hecho 3 temas, que son 3 temas también capitales en lo que es el catálogo pictórico de Guardi. El primero sería pues, la ciudad y las fiestas, que es un capítulo importantísimo. El segundo, Terra Ferma. Y el tercero, que también es otro capítulo muy importante, son los caprichos. En cuanto a las cronologías, fechar a Guardi es dificilísimo. Como ha comentado Guillermo Solana, es a partir de los años 60, de 1768, cuando muere su hermano, cuando se empieza a individualizar esa figura de Guardi, que había permanecido en el anonimato dentro de ese taller familiar. Las primeras pinturas, por tanto, que vamos a encontrar fechadas y adscritas a Francesco Guardi, datan de los años 60. Creo que solamente hay una, que concretamente es precisamente la vista del molo, del gran muelle
del Gran Muelle Veneciano. También comentarles que a la hora de colocar las pinturas pues hemos tenido pues algún que otro problema, precisamente por la repetición de temas. Parece ser que es una repetición, por ejemplo, hay muchas vistas, por ejemplo, como lo que tenemos aquí, estas dos vistas de San Marcos, que son bastante parecidas, y parece ser que esta repetición de temas tampoco, por ejemplo, al coleccionista le importó. Lo que no sabemos es muy bien el porqué, pero a nosotros nos vienen estupendas, precisamente pues, para ilustrar aspectos de su producción. Él solía, repite muchísimas veces los mismos temas, o sea, los temas de las regatas, que aquí van a poder encontrar un montón, el tema del molo, concretamente, bueno, pues otro de los espacios más importantes que tiene la ciudad de Venecia es San Marcos, y vemos pues como pese a la diferencia de formato va variando también un poco los ángulos. Es muy raro encontrar una pintura única de Guardi. Normalmente casi todas estas vistas tienen infinidad de versiones que nos hablan, bueno, pues de la popularidad del tema. Esto es algo bastante normal dentro del mundo artístico, que también pasaba, pues se repite bastante dentro del mundo holandés. Es decir, cuando un determinado tema gusta y tiene una clientela, pues normalmente el artista suele tirar hacia esa vía. Otro de los aspectos que me gustaría subrayar es el aspecto de la técnica, que yo creo que llama muchísimo la atención, la forma en la que construye sus pinturas. Normalmente, una vez que tiene un encuadre, que muchas veces esos encuadres están basados en obras o de Canaletto, pueden estar también basadas en obras de Marieschi, él va construyendo con el pincel. Le gustan los acabados vibrantes, es decir, todo va enfocado en sus pinturas a desenfocarlo todo. Es decir, por ejemplo, suele utilizar lienzos bastante gruesos, con lo cual eso pues lo que te da es una textura, y luego suele esfumar absolutamente todos los perfiles a través de una superposición de manchas. Esas manchas en alguna ocasión se han comentado que tenían algo que ver con el último estilo de Tiziano. Tiziano en los últimos años pinta lo que se llama casi pues, con unas manchas muy grandes, muchísimos empastes, la forma ya se va desdibujando. Y es el caso, por ejemplo, de Guardi, que además muchas veces utiliza unos empastes bastante gruesos, y luego sobre esos empastes va construyendo la forma para que nosotros no nos perdamos los perfiles, pero lo hace siempre o con un pincel muy fino, incluso también con una pluma. Va perfilando. Si ustedes se acercan a estos cuadros, que yo creo que muchos de ellos se ve sin ninguna dificultad, sobre todo los detalles de las arquitecturas, ven que lo que hay en la parte inferior son manchas completamente difusas, manchas de color, que es lo que le gusta, y luego él va perfilando poco a poco pues todos los elementos para que ese cuadro tenga consistencia. Me gustaría acabar esta presentación, por supuesto, dando las gracias al Museo Gulbenkian, porque creo que esta es una ocasión única, y sobre todo pues, a María Luisa Sampaio, que es la conservadora y jefe de colecciones. También en esta casa quiero dar las gracias a María Eugenia Alonso, que es la conservadora de Escuelas del Sur, que me ha ayudado pues, tanto en el montaje como en la selección de textos, en fin, en todos estos elementos que apoyan a los cuadros. Y también, por supuesto, pues mi agradecimiento a la Embajada de Portugal por el ciclo que vamos a hacer, y por el que yo creo que la verdad es un broche estupendo pues, para este proyecto de Guardi. Muchísimas gracias.
la verdad es que estamos trabajando, pero posiblemente sean entre el mes de marzo y el mes de abril, antes de Semana Santa. O tenemos que nos queda alguna ponencia por sacar. Esto viene a raíz de esto, o sea, y si habéis llevado otras obras a otros museos en Europa o conjunto de obras. Gracias. Pues yo creo que eso lo tiene que contestar el ministro. Pero el museo se va a cerrar de verdad por obras, por eso es que el señor embajador nos ha invitado a todos a ir a Lisboa. Y yo me he olvidado de decir eso, que se prestan a ir hasta el 18 de marzo o después del julio de 26, porque el museo se va a cerrar por obras, por trabajos de renovación desde el 18 de marzo de este año, el sexto de 6 semanas, y el mes de julio, al final del mes de julio de 26, porque tenemos que hacer trabajos de renovación amplios de la iluminación, del aire acondicionado, de los sistemas de seguridad, que eso obliga a la desmontaje total del museo. Pero esto no ha tenido nada que ver con este problema que ya estaba arreglado antes de todo esto, y ni tampoco hay perspectiva aún, al menos aún, desde el momento del préstamo de otras obras del museo a otros museos internacionales. Por lo que, bueno, estamos en una realidad paralela, si podemos ahora utilizar una expresión que está muy de moda, pero es lo que estamos de verdad, es una realidad paralela en este caso. Gracias.